A un par de días de producido el cambio de mando, queremos conocer detalles, balance de lo que fue la primera jornada, lo que ha sido también el fin de semana, sobre todo hoy, desde ahora, qué es lo que viene. Vamos a estar conversando de eso junto a Jaime Baeza, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Bárbara? Gusto saludarte. Muy bien, hemos tenido jornadas tan intensas que pareciera que fue hace tiempo, pero solo hace un par de días. ¿Cuál es el balance que hace en general de lo que fue el cambio de mando? A ver, yo separaría dos cosas que son importantes de poner cada uno en la balanza. Lo primero es la importancia del acto republicano. Después podremos discutir qué es lo que viene en términos del futuro del país, en términos de cómo se presentan las coaliciones políticas, pero hay un hecho concreto que es un cambio de mando que no hay que dar por sentado. Cuando nosotros miramos el resto de América Latina y países donde, incluso en Estados Unidos, donde el presidente saliente ni siquiera se presenta el cambio de mando, pareciera ser que en Chile todavía tenemos cierta capacidad de entendimiento básico para realizar un cambio de mando ordenado, una transición del poder que debería enorgullecernos, que muchas veces la gente lo da por obvio y no es tan obvio, y que se da en el marco además de una renovación de las mesas de ambas cámaras con negociaciones muy difíciles, particularmente en el Senado, al interior de, vamos, de Chile Vamos, fue muy complicado, y eso no empaña nada para que todo el mundo esté presente cuando tiene que estar en el momento del cambio de mando. Así que yo creo que en esos términos deberíamos estar contentos de una transición ordenada del poder en una democracia. ¿Qué es lo que viene? Y ahí está tu pregunta sobre qué nos deja este cambio de O mando. antes de qué es lo que viene, en el cambio de mando, tal como decía, destacó muchísimo este gesto, acto republicano, probablemente estaban todos muy emocionados de que no hubo ningún incidente, funcionó bastante bien, pero sí hubo muchos símbolos, tanto del presidente como de su equipo de gobierno. ¿Qué cosa nos anticipa eso también de lo que viene? Pero es que yo creo que hay que separar un poco lo que son los símbolos comunicacionales de lo que es la política pura y dura, y es a lo que me dedico por lo menos. Yo no entiendo mucho de comunicaciones como tal. En términos políticos, aquí lo que hay es una instalación de una coalición de gobierno que es más amplia de la oferta que se le hizo políticamente a la ciudadanía en la primera vuelta al menos, y cómo en la segunda vuelta fue capaz de recoger a gente que era, por ejemplo, de la antigua Concertación, de la antigua Nueva Mayoría, y por lo tanto es un gobierno que entra con mirar el gabinete, al mirar los símbolos de lo que significa el juramento del gabinete, que es más amplio que meramente la coalición a Dignidad, y que dentro de los símbolos y dentro de las lógicas de mensaje, creo que hay algo muy importante, Bárbara, ha sido responsabilidad, que esto no va a ocurrir de un día para otro, pero además acoger, irradiar, y eso es algo que se ha mantenido mucho durante los mensajes de los últimos 2 días, y eso creo que es importante. ¿Significa que por ello que no han cometido errores no forzados? Sí, han cometido errores no forzados que son propios de la instalación de gobierno, que a veces, muchas veces son malos entendidos y que han ocurrido en todos los gobiernos. Eh, pero me da la impresión de que hay una claridad, un mensaje donde están diciendo nuestra coalición hoy día es más amplia que la que nos eligió, y por lo tanto vamos a tener que no solo moderar las expectativas, sino que entender que hay una parte de Chile que no nos eligió y que por lo tanto van a tener que negociar. Y esto independiente de que en el discurso del viernes en la noche el presidente de la República hiciera guiños a Salvador Allende, otros, tiene que hablarle a su público también. Y eso no es comunicacional meramente, es un tema político. Necesita darle un mensaje a su gente también, eso es lógico. Pero también entendiendo que su coalición de gobierno no es la que lo eligió en primera vuelta y que va a tener que hacer no solo concesiones, sino que negociar. Y eso es un mensaje que creo que ha transcurrido bastante estos 2 días. Bueno, mencionó al pasar las expectativas, uno ha visto en las presentaciones, ya sea de los ministros como del mismo presidente en sus primeras entrevistas. ¿Hay algo en que tú pareciera, pues justamente las expectativas que son muy altas, ellos han tratado de poner paño frío, todos los procesos, los cambios se producen a mediano o largo plazo, no tan corto, y la misma figura del presidente también ha sido bastante enaltecida, cosa que Por le estaría cierto, generando un poco de preocupación, casi a a ver, nivel no terrenal para algunos. sí,
Tener que dar cuenta. En materia económica, y esto no es solo un problema chileno, hay que pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos estamos con una inflación sobre el 8% y en Chile también hay un fenómeno inflacionario que va a impactar en términos de lo que son los combustibles, la crisis de la invasión rusa en Ucrania. Hay problemas incluso de abastecimiento de trigo, no en Chile, en el mundo. O sea, son cosas objetivas, que da lo mismo quien gobierne, quien las enfrenta, va a tener problemas. Estamos saliendo de una pandemia. Eh, la forma en que recibe el Estado es un Estado pandémico, no solo hay que echarle la culpa al gobierno anterior, que suele ser un deporte de todos los gobiernos, pero hay datos objetivos y en donde no se le puede echar la culpa a nadie, sino que es la realidad concreta. Y bajo esas realidades concretas no puede prometer el paraíso en la tierra de un día para otro porque no va a ocurrir. Si nosotros ya miramos en materia de sueldo mínimo, ya se está hablando de 500.000 pesos para el final del gobierno, que no es real antes. Y además considerando que tiene datos objetivos de la causa, que va a tener que negociarlo todo porque no tiene un Congreso a su favor. Y además tiene una convención constitucional donde yo estoy seguro que no están cómodos con todo lo que se está discutiendo en su interior. Por lo tanto, eh, esos datos objetivos, independientes de la voluntad, de lo que quieran hacer, les va a ir limitando la agenda y ellos son los primeros que están señalando que no pueden ir tan rápido, porque no van a poder ir tan rápido. Ahora, partiendo por el salario mínimo, han anunciado en paralelo también bajar la jornada laboral, dada la situación económica del país local, dado lo que está ocurriendo también en el resto del mundo. Claro, ya renunciaron a los 500.000 en un súper corto plazo, porque 4 años igual es mediano corto plazo, Ujú. pero ahora irían por 400.000 para los expertos, eso incluso sería muy difícil en la situación actual. ¿Puede ser un primer traspié del gobierno eventualmente? Yo me dedico a la ciencia política y no a la economía, por lo tanto, bajar a los economistas que den los números exactos. Yo no te puedo ayudar en esa parte porque no es lo mío. Y me gusta hablar solo de lo que sé. En materia política, eh, la agenda y la capacidad de instalar una agenda en el Congreso Nacional va a tener que ver mucho también, no solo con cifras, sino con la capacidad de articular la agenda prelegislativa. Y en este momento se ha hablado mucho de agenda prelegislativa en los últimos 10 15 años, ¿no? Y se ha escrito sobre esta agenda prelegislativa muchas veces. Aquí hay algo concreto. Van a tener que buscar un diálogo independiente de las cifras e independiente de que arriben, que sea previo a llegar al Congreso Nacional. Y ahí es donde creo que el rol del ministro Jackson va a ser fundamental, de sentarse no solo con las mesas de ambas cámaras, sino de sentarse también con las comisiones, es decir, tomar la comisión de tomar la comisión de régimen interior. El presidente de la República acaba de anunciar que va a pedir una ampliación del estado de excepción en el norte, porque tal vez algunos de sus partidarios no van a estar tan felices con esa decisión o van a tener que entenderla. Y eso es trabajo prelegislativo antes de llegar al Congreso. Significa conversar. Y ojo, porque el ministro Jackson va a tener no solo un rol fundamental frente a evitar traspiés actuales, en este famoso triunvirato que se está hablando en la convención, ¿no? Con una suerte de ministro de gobierno. Ese ministro de gobierno sería el ministro. Y si él demuestra que tiene capacidad, tal vez hace viable esta figura de un ministro de gobierno. Pero si no demuestra capacidad o no demuestra capacidad de negociación, probablemente dentro de la convención va a decir, esto no funciona. Por lo tanto, eh, es lo que sí te puedo hablar, no te puedo hablar si es 400, 500 mil Ya, pero en pesos, ese términos número netamente exacto, políticos, pero en ahora términos antes, políticos tiene que evitar traspiés y eso es ya, negociar pero antes en de. términos políticos, vámonos a otro de los anuncios, porque esto se hizo pre-legislativo, pre-asunción o pre-llegar al cambio de mando. Anunciaron que iban a retirar las querellas por ley de seguridad del Estado contra las personas vinculadas a la empresa emprendida, al estallido social. ¿Qué le parece eso en términos políticos que haya sido el primer anuncio del gobierno y cómo podrían encaminarlo? Porque no necesariamente implica la liberación de todos. Este es un tema que lo más probable es que va a seguir presionando al presidente. Seguro. Ahora, él tenía que hacerle un guiño también a la gente que votó por él y que pueda ser partidaria de la liberación de algunas de estas personas, producto que además muchas de ellas han estado
en- detenidas por mucho tiempo sin cargos concretos. Que también es una realidad, había muchos de esos. Entiendo que cada vez los números son más bajos. Pero en términos políticos, una cosa es el anuncio concreto frente a determinadas personas y otra es la apertura total de los famosos presos de la revuelta. Y hay que ver que hay sectores de ultraizquierda que ya le están recriminando al presidente de la República de que no es suficiente lo que está planteando. Es decir, en este complejo eh, escenario, ¿cierto?, del arte de la política, de tener que lograr mínimos comunes que satisfagan su programa, satisfagan lo que ellos prometieron hacer, muchas veces van a quedar mucha gente descontenta y va a quedar fuera de esto. Y otros tantos, probablemente en la nueva oposición, o muchos otros van a decir, ¿por qué se están liberando a estos señores? Y eso también es parte de la discusión. Es decir, antes de plantear siquiera esto en blanco o negro, más bien hay que ver cuál va a ser el scope, ¿cierto? Cuál va a ser la profundidad de la cantidad de personas. Entiendo que son 139 exactamente las personas, de qué se le está acusando, por qué se le está acusando, y probablemente detrás de eso va a haber mucha conversación política también. Eh, yo creo que el gran problema que tienen adelante es ir creyendo que las sociedades democráticas se manejan en blanco o negro o con requisitos de pureza. Y probablemente muchos de la coalición del nuevo gobierno han sido acusados en el pasado reciente de buscar ciertas purezas que no existen, ¿cierto? Ser inmaculado. La política, y en eso se ha escrito mucho, eh, es un deporte de contacto, pero además es más desordenado, es más lenta. El presidente Bueno, Biden de a los Estados Unidos propósito, decía eso hace tiempo, que la política en democracia es más lenta que una autocracia o una dictadura, porque hay que llegar a acuerdos y hay que negociar y no cae bien todo lo que se dice. Eso es lo bueno, que quiero a destacar. propósito, justamente esa necesidad de negociar, de llegar a acuerdos, ¿cómo ve el acuerdo administrativo que se alcanzó tanto en la Cámara como en el Senado? Sobre todo en la Cámara, en que el Partido de la Gente forma parte, ellos han dicho solo un acuerdo administrativo, pero se abre la posibilidad que eventualmente pudieran encontrar en ellos, el oficialismo, algunos votos que necesitan tanto para poder avanzar con sus proyectos. Bueno, es que esto es una realidad política. En la Cámara necesitan votos determinados muy concretos. El Partido de la Gente necesitan los 8 votos del Partido Demócrata Cristiano. En el Senado necesitan los votos del Partido Demócrata Cristiano, son 10% del Senado. Por lo tanto, esto es un tema de realismo político. Y nuevamente volvemos al tema de la mal llamada pureza o esa actitud inmaculada, ¿no? De que yo llevo mi agenda y hago cumplir el programa, y hay ciertos sectores dentro de la propia coalición del presidente de la República que están muy preocupados de hacer ver cómo vamos a cumplir el programa. Este acuerdo administrativo en las dos cámaras, particularmente en la Cámara de Diputados, es una forma de empezar a conversar y una forma de negociar. El propio ministro Jackson sostenía que quería tener un diálogo muy profundo con la democracia cristiana, porque eso es una realidad independiente que no sean parte del gobierno. Van a tener que tener un diálogo con el partido de la gente, y quieran o no, van a tener que tener un diálogo con Chile Vamos, porque es parte de hacer política. Y en ese sentido, si un sector se cierra al diálogo, se cierra a negociar, le va a ir muy mal. Y en ese sentido, el acuerdo administrativo, por ejemplo, en el Senado fue entender que, independiente de poder presionar en un contexto de empate, tienen que llegar a acuerdos porque finalmente, en términos electorales, en términos políticos, pero además en términos de responsabilidad, tienen que hacerlo. No es un tema que si les gusta o no. Y por parte del gobierno tienen que entender que la agenda que ellos le están planteando va a sufrir reveses. Y esta idea de tenemos que hacer cumplir el programa rajatabla, que lo he escuchado de algunos de sus dirigentes, van a tener que aceptar que no va a ser así, porque no se puede, ¿no? Como todos los gobiernos, finalmente. Ahora, ¿cómo ve los Finalmente, como pros todos los gobiernos. cómo ve los pro contras de la división que se está viendo en la derecha, ahora oposición? Bueno, se ha visto más latentemente en el Senado, pero la coalición está pasando por un momento complejo en general. Bueno, aquí también es un reacomodo y hay que entenderlo como un reacomodo después de perder el poder. Cosa de mirar el 2018 lo que le pasó a la nueva mayoría. También pasaron un camino por el desierto que es complicado. Ahora, yo me da la impresión
viendo la discusión de la derecha en su interior, también hay algo más de fondo que solamente un acuerdo administrativo en el Senado. Yo creo que va crecientemente a haber una discusión sobre cuál es el modelo de sociedad y sobre cuál es la forma de refundarse la derecha. Eh, ¿Por qué? Porque han pasado los años y al interior de la derecha muchas veces se han seguido planteando en términos de lo que pasó hace 30 o 40 años. Claro, se ve menos evidente que en la izquierda, pero también ocurrió. Por lo tanto, hay una discusión. ¿Qué pasó con la famosa derecha liberal? Que finalmente esta derecha liberal igual termina apoyando al candidato Kast en la segunda vuelta. ¿Tenía que hacerlo? Sí, tal vez tenía que hacerlo. Pero hay toda una discusión ideológica de fondo también, sobre una nueva mirada y hoy día que están empezando a aparecer intelectuales también al interior de la derecha. Está empezando a haber un debate político de qué forma tiene que tener esta derecha. Y una división inevitable que viene desde la unión del Partido Nacional en 1966 entre conservadores y liberales, y que ha sobrevivido medio siglo dentro del mismo saco. Bueno, también va a haber una discusión, por lo tanto, eh, yo entiendo que dentro de la actividad política o de la contingencia se discuta si es ganado el pero la verdad, los que lo miramos de la ciencia política y que no podemos, o por lo menos de la historia o de institucional política chilena, que no caemos tal vez en esa discusión del día a día, porque además no somos capaces de manejarla, somos humildes profesores universitarios, ¿no? Y en ese contexto, ver que hay un debate pendiente y ese debate está empezando a dar. Y lo que son estos elementos, más allá de que sea sobre el senador Osandón o no, más allá de que sea sobre el senador Chaguán o no, o si la UDI negoció con Evópolis y lo lógico es que no lo hubiera hecho, ¿y qué pasa con republicanos que salen de este escenario? Que además en el Senado no tienen la fuerza para imponer ningún término. Es decir, ¿qué tipo de oferta política, pero también qué tipo de ideario político vamos a presentar? ¿Va a ser el mismo ideario que presentamos a principios de los 90? ¿Va a ser el mismo ideario del gremialismo? ¿Va a ser el mismo ideario liberal que trataron de armar en los 2000? ¿Qué mirada va a tener esta nueva derecha y qué actores va a tener esta nueva derecha? ¿Va a invitar a nuevos actores? Porque ya se vio que para ganar el poder, el 2018 y el 2010, fueron capaces de cruzar las fronteras a más gente. ¿Van a ser capaces nuevamente de generar un proyecto así o no están en condiciones de hacerlo y finalmente van a tener una vocación de minoría? Y si uno mira, han sido varias décadas ya, en que conservadores y liberales han estado, ya sea por oposición a Frei, oposición a Allende, durante el régimen militar, durante los años de la concertación, que de buena o mala manera conservadores y liberales han convivido bajo un mismo techo. Eso va a poder seguir siendo así, y eso es más de fondo que si el senador Chaguano, el senador Sandón se enojó con el senador Kass o se enojó con el otro, y cosas más de fondo. Finalmente, y otra de las cosas que estamos mirando con mucha atención, ¿cómo ve o cómo cree que va a ser la relación entre el gobierno y la convención? Hay presiones de distintos sectores para que el presidente de alguna u otra manera haga un llamado a su coalición para que cambien el rumbo en lo que está ocurriendo dentro de la convención. Otros dicen que la autonomía tiene que ser tal que no tenga ningún tipo de acercamiento. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el presidente de la República se juega mucho capital político en lo que salga de la convención, y él mismo lo ha señalado en entrevistas también mañana y jornadas anteriores de que él necesita un apruebo, y que un rechazo sería muy complicado para él. Pero para generar ese apruebo efectivamente tiene que establecer las condiciones en la convención para que efectivamente la mayoría ciudadana esté dispuesta a votar por ese proyecto político. Y en eso tampoco nos podemos perder. ¿Sí? Si, si seguimos con los maximalismos de la convención, eh, pero sobre todo un tema de tiempo. El maximalismo no es solo un problema de lo poco que se aprueba, es del tiempo que se pierde en lo que no se aprueba. Cuando vuelven prácticamente partidas completas a la comisión para revisión y se ve que están con no solo problemas de tiempo, problemas de capacidad de llegar a acuerdos sobre temas básicos. Bueno, el presidente de la República en un minuto va a tener que jugar parte de su capital político y decir, bueno, aquí como me jugué el capital político el 15 de noviembre, donde el presidente de la República tiene un rol fundamental y que yo creo que la historia se lo va a reconocer en términos de jugarse por una salida institucional a una crisis política muy severa. Yo creo que él va a tener que también arriesgar capital político y decir, señores, tenemos que lograr
algo que sea probable por la mayoría de la ciudadanía, y no solo lo que una parte, ni siquiera toda, una parte de la coalición que me apoya quiera. Yo creo que va a ser medio inevitable porque él no se puede exponer a un rechazo esa y en este contexto yo creo que necesita representar. Bueno, justamente él habló en el discurso de que el plebiscito tiene que ser un momento de encuentro y no de división. Está de alguna manera apelando a lo que usted dice. Así es, así es, no, no, no tiene de otra, no tiene de otra. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Seguiremos Un viendo gusto, Bárbara. cómo avanza esto, pues. Ya, pues, un gusto, que estés muy bien, cuídate. Igualmente, buena semana para todos quienes nos acompañan. Igualmente. Sigan todo lo que está ocurriendo con nosotros minuto a minuto en emol.com.